Bien, Ángela, la pregunta que le tocaría a usted es, ¿cuál es la definición de daño que propone María Teresa López de la Vieja? ¿Cuáles son las características? Y, bueno, empecemos por eso, empecemos por ahí para ver cómo nos va. Ok, María Teresa de López de la Vieja lo define como un mal causado a un tercero y bueno, este mal es padecido de la peor manera posible. Entre sus características están que pues siempre hay una víctima, la Ujú. cual pues no es merecedora de tal daño y también que el daño no se basa en el bien o el mal, sino en el uso de la fuerza. Ok. Y entonces, ¿cuáles características tendría ese daño? Bueno, ya mencionaste uno. Vamos a ver si lo puntualizas de nuevo. Bueno, que es el mal es inmerecido, bueno, que las víctimas, ok, ellos no merecen esto y además hace una afectación negativa en su vida Ajá. y además que la libertad perfecta tiene una restricción que es no causarle el daño a otras personas. Claro, claro. Ahora, vamos a ver, me decís que el mal es un mal inmerecido. ¿Habría, Ángela, sí, habría algún mal merecido? ¿Qué significaría eso? Yo diría que no, No. Muy no. bien. ¿El resto del grupo? ¿Habría Creo algún que, tipo de mal que sea merecido? es que creo que sería un poco, no decir ambiguo, sino como un poco decidir la frontera de qué cuál es el límite de qué es bueno y qué es malo, o qué es merecido y qué no es merecido de Ajá. ese mal. Porque para unos un mal puede ser como, yo qué sé, mandarlo a la cárcel o que le quite, o que tenga una indemnización, creo que así se Ujú. llama, ¿no? Como que hay que Sí, pagar por algo. sí. Y están los que dicen que quieren, digamos, venganza. Yo que sé, mataron a alguien, al papá. Y uno quiere matar al asesino del papá. Mm, Como tal, están en cargas relativamente equitativas, ¿no? De matar y matar. Pero es algo merecido, es algo que usted le va a llenar. mm. Creo que, digamos, es subjetivo y objetivo a la vez. Claro, No claro. sé si me explico. Está No, muy, no. muy, muy complicado. No, Creo no, yo pero, que... ajá, perfecto, perfecto. Gracias, Javier. Aquí vamos a tratar de ir desenredándolo un poquito. Rachid levantó la mano. Profe, esto es muy personal, pero, y también quiero tocar una cosita de las que mencionó Xavier, a opinión personal, pero yo creo que un daño merecido, por ejemplo, es el tema de usar una sanción ante, ¿cómo se llama? Ante un delito, ante romper la ley. Entonces, por ejemplo, si, eh, si por ejemplo, alguien, no sé, choca un carro, por ejemplo, tiene una sanción de quitarle cierta cantidad de dinero, que es una multa. En cualquier otro caso, si otro delito que ahorita no se me viene a la mente, no sé, matar, meterlo a la cárcel, es a fin de cuentas, un daño. Sin embargo, en este caso sería un mal merecido porque creo que sería algún tipo de sanción porque eh, creo que es un poco lo que mencionamos algunas clases anteriores, que si usted rompe las leyes, si no hay una consecuencia ante romper las leyes, todo el mundo rompería las leyes porque no hay ningún temor a algo que le pueda pasar si usted lo hace. Y con Claro, eso suena respecto, mucho a Hobbes. ajá, de hecho de ahí lo saqué. Y con respecto a Xavier, lo del tema del matar al padre es un tema ahí que se ha tocado un poco en los cómics. Si a mí me matan a mi papá y yo mato al asesino, en el mundo van a haber exactamente la misma cantidad de asesinos. Entonces por eso es que yo no lo veo óptimo el matar a una persona y que por eso es que existen sanciones como ir a la cárcel. Sí, como decía Gandhi, ojo por ojo y al final terminaremos todos ciegos. Sí, efectivamente. Vamos a ver, ahí nada más hay que hacer una precisión. Vea que desde el punto de vista de lo que está presentando María Teresa López de la Vieja, eh, hay que distinguir mal, sin más, de daño.
Hay muchas cosas que pueden entenderse como un mal, por ejemplo, el hecho de restringir las libertades de alguien, el hecho de tener que pagar una indemnización, tal como decía Xavier, perdón, también, no sé, el tener que pagar una multa, o incluso en los ejemplos que yo les dije anteriormente, si yo soy un fumador, muy probablemente yo voy a causar sobre mi propio cuerpo ciertas consecuencias. ¿Ya? Voy a restringir mi capacidad respiratoria, voy a comprometer mis pulmones, no sé, me voy a manchar los dientes, etcétera, etcétera. Cosas que de suyo son cosas que, o sea, si a uno lo ponen a escoger entre tener los dientes manchados o no, muy probablemente uno escoja no tenerlos manchados. Si a uno le dicen, ¿usted qué prefiere? ¿Tener la capacidad pulmonar al 100% o tenerla comprometida, no sé, en un 40%? Pues uno probablemente vaya a escoger tenerla al 100%. ¿Verdad? Entonces, esa disminución de la capacidad pulmonar, el tener que pagar una multa, el tener que pasar sin libertad de movimiento una determinada cantidad de tiempo, todos esos son males. Todos esos son males. Ahora, la diferencia con el daño es que además de que es un mal, es inmerecido, o sea, las consecuencias dañinas, las consecuencias negativas de eso que está sucediendo, de eso que está aconteciendo, de lo que está pasando, no han sido en ese sentido ni propiciadas ni se justifican a partir de las acciones o las actitudes o la agencia de la persona que está recibiendo ese daño. Entonces ahí hay una diferencia. Caer en la cárcel en ese sentido sería un mal, pero no sería un daño. Cualquier penalidad, siempre que esté justamente asignada según la convención que la define, cualquier penalidad sería un mal, pero no un daño. No se considera un daño, se considera eso, una penalidad. El daño es una de las características más importantes que señala María Teresa López de la Vieja, y en ese sentido a mí me parece bastante iluminador, esclarecedor, es que el daño es inmerecido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Básicamente esto es importante. Es tal vez la característica principal, ¿verdad? Otra característica que podemos ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Es que el mal es de las víctimas, ¿verdad? Y en ese sentido, vean qué interesante. Una víctima es aquella persona que recibe las consecuencias negativas de una acción que la está dañando. ¿Verdad? Y ahora, vean que cuando se genera un proceso en el cual se producen víctimas, estamos, primero que nada, dañando puntualmente a quienes reciben esas malas consecuencias, pero también como el utilitarismo se trata de buscar la mayor cantidad de bienestar y de evitar la mayor cantidad de mal posible, la sociedad como un todo también termina siendo vulnerada a partir de cualquier acción que genere un daño. ¿Se entiende? ¿Preguntas con esto? En ese sentido, bueno, también se les pedía un ejemplo, digamos, de la cotidianidad costarricense a propósito de qué sería un daño. Entonces, Ángela, usted me regala un número también, hasta el 8. 5. María Paula, ¿está por ahí? Hola, profe, sí, aquí estoy. Hola, Ángela. Por favor, Ángela, usted nos ayuda con ejemplos de lo que sería daño. Profe, Ángela fue la que acaba de hablar. Perdón, Ajá, perdón. Paula. Ángela nos dio el número, y le toca a María Paula. Disculpe, Paula. Bueno, nosotros pusimos dos ejemplos, Ajá. que el primero que pusimos fue como la delincuencia que hay en el país, ¿verdad? ¿Sí? Porque más que todo en los asaltos que se dan en la capital, en San José, ¿verdad? Porque nosotros pusimos como que la persona que lleva a cabo esta acción
en contra de la víctima lo hace de manera violenta y lo despoja de las pertenencias de ellas en contra de la voluntad. Claro, Estos actos tienen consecuencias tanto psicológicas como físicas, porque el atacante puede agredir a la víctima e incluso la puede llegar hasta a matar, ¿verdad? claro. Entonces, entendiéndolo de esta manera, la víctima no se merecía el daño que se le fue ocasionado. Les voy a hacer una pregunta para después poner un ejemplo y esto a partir de ciertas cosas que se argumentan todavía en este país. Vamos a ver, María Paula, digamos que una persona se va por un callejón oscuro, qué sé yo, a altas horas de la noche, como diríamos en mi barrio, se está poniendo, digamos, como para que cualquiera, aunque más o menos conozca los entornos, tiene que entender que ir por un lugar oscuro, solitario, a altas horas de la noche, sin compañía, sin conocer el lugar, eso no es más o menos, ya que como decimos, como entre comillas, se está poniendo, eso no hace que se merezca lo que le esté pasando. Y yo diría que no, porque uno no sabe las circunstancias por las que la persona está yendo a ese lugar. Tal vez Ajá. tiene una emergencia y debe llegar rápido al lugar y no conoce que ahí es más, o sea, que es muy solitario o que le puede pasar algo. Entonces yo diría que no. Ya, muy bien. Y es que voy a saltar de ahí a otro ejemplo a propósito de, ha habido discusiones de un nivel terrible en este país a propósito de, por ejemplo, la ley de acoso callejero. Y no sé, muchachas, muchachos, si ustedes han atestiguado este tipo de argumentaciones. Hay personas que consideran que algunas chicas causan el piropo no deseado, el tocamiento no deseado, que causan esa actitud de parte de terceros hacia ellas, precisamente porque andaban mal vestidas, dicen por ahí, o andaban una falda demasiado corta, o un escote demasiado grande, o cualquier tipo de cosas. Como que a partir de eso justifican el hecho de que otras personas se comporten con ellas de cualquier manera, a partir de actitudes o circunstancias que ellas llevaron a cabo. Y aquí esta noción de merecido o inmerecido tiene que ver con que no hay ningún tipo de actitud ni de acción, ni de forma de hacer que justifique que una persona dañe a otra. Y en ese sentido, desde el punto de vista del acoso callejero, del abordaje, del mal abordaje, digamos, del abordaje inadecuado en relación con, en este caso, con lo sexual, no hay nada que lo justifique. Y ese es un ejemplo terrible de nuestra cotidianidad costarricense, porque uno todavía encuentra gente que argumenta de esa manera, ¿verdad? Nadie la tiene, ¿verdad? Nadie la tiene andando sola, nadie la tiene vistiéndose así. ¿Ven? Eso es terrible. Y vean que ahí tenemos un ejemplo de cómo en nuestra sociedad hemos de alguna manera naturalizado el mal y el daño. ¿Se entiende? No sé si tienen algún comentario a propósito de esto. No. Profe, yo no sé, siento que el hecho de que justifiquen las acciones de los abusadores culpando a la víctima me parece algo de ridículo prácticamente, porque o sea, no importa qué ropa tenga una persona, igual es una persona y no se merece como de los tratos que se dan en Costa Rica, en Latinoamérica, ¿verdad? En todo el mundo. Y sí, o sea, eso de que las víctimas se merezcan y como que se ganen el mal que reciben, sí me parece como un argumento muy incorrecto. Sí, de hecho, para mí no es ni siquiera un argumento, no es de recibo. Se los pongo así. Otra cosa que es terrible en este país es
bueno, no es que, bueno, no sé, simplemente voy a poner como ejemplo, porque son cosas que han pasado. Casos terribles de niños que llegan con maltrato físico al hospital de niños, niños que han sido vapuleados hasta el punto de que quedan con la salud completamente comprometida y hasta muriendo, precisamente porque se les golpeó de una manera tan brutal que les causó la muerte. Y ojo, dije tan brutal porque ese fue el caso, pero, por ejemplo, Sanchitos considera que no hay nada que justifique que una persona ya completamente desarrollada, adulta, se vaya sobre un niño y lo agreda. El castigo físico es algo que debería ser erradicado según mi opinión. Pero en este país eso está muy lejos de ser algo completamente erradicado. Hay personas que consideran que es adecuado. Uno lo ve en redes sociales, a veces hay gente que comparte la foto de una chancleta, la foto de una faja, y dice, estos sí son los verdaderos maestros de valores, esto sí de verdad forma a la gente, ¿verdad? Y de alguna manera en nuestra cotidianidad costarricense hay ciertos daños que hemos aprendido a naturalizar. ¿Ya? Quería traer a colación esto solamente para que vean cómo este principio que propone María Teresa López de la Vieja, el principio del daño, de alguna manera nos sirve también para explicar ciertas cosas y para esclarecer ciertas cosas. Bien, Paula, otro numerito hasta el 8. El 8, profe. Sofía, ¿está por ahí Sofía? Acá estoy, profe. ¿Cómo le va, Sofía? Sofía, ¿por qué para María Teresa López de la Vieja es importante la prevención del daño y el mantenimiento de la autonomía? O sea, la pregunta 5. Ok, bueno, ella resalta que hay que buscar como la igualdad de derechos, pero hay que poner como en equilibrio lo que sería la libertad y el daño. Hay que proteger la autonomía del individuo para alcanzar lo que se decía antes de la libertad perfecta, pero que también hay que prevenir las consecuencias negativas que esa libertad pueda generar sobre otros individuos con los que convivamos o con los que podemos tener un impacto. Fundamentalmente, ella va a buscar poner en la balanza los principios, porque los considera como que son las soluciones para evitar dichos daños. Porque como menciona en el texto de ella, hay situaciones trágicas, muy dolorosas o experiencias negativas en general para la víctima que no hacen bien para la autonomía individual. Entonces, principalmente es buscar ese balance. Ok, perfecto. Ahora, vean que aquí el punto que está tocando María Teresa es importantísimo. La relación que hay entre la libertad y el daño es que eventualmente, incluso la libertad, y en este caso estamos entendiendo por libertad social, incluso la libertad jurídica que tienen las personas, puede eventualmente ser intervenida en función de prevenir el daño o de prevenir un daño, cualquier tipo de daño. Eso es importante. Porque no se puede entonces argumentar en pro de la autonomía de quienes causan daño precisamente para dañar a otros. O sea, yo soy libre de decir y hacer lo que quiera, sí, siempre que sus acciones, su decir y su hacer lo que quiera no genere un daño. Otra cosa que se me olvidó en relación con la pregunta anterior de las características del daño, y es que el mal que es inmerecido además es causado por otros. ¿Por qué? Si algo es merecido, o sea, si es causado por mí, qué sé yo, seguir comiéndome esos 2 kilos de chicharrones todos los viernes, ¿ya? Eso eventualmente va a causar un daño. ¿Verdad? Bueno, y más temprano que tarde, dicho sea de paso.
Pero además, si no es inmerecido, o sea, si yo me lo busqué, sigue siendo un mal, pero no, sigue siendo un daño, pero no tiene la carga ética de daño, porque me lo hice yo, o sea, yo me lo busqué. Y siendo consciente, pues, fue algo que yo quise, que yo propicié. Pero además, el problema del daño es cuando el daño es causado por otros, ¿verdad? A mí nadie me obligó a comerme los 2 kilos de chicharrones, ¿verdad? Nadie me los hizo tragar a la fuerza, ¿verdad? En el caso de que alguien me hiciera tragarme a la fuerza unos chicharrones, pues ahí podríamos estar hablando de que se estaría generando un daño, porque irían en contra de mi decisión, por ejemplo. Dicho sea de paso, esto es solo un ejemplo, Sanchito es el vegetariano. Ahora, el punto es, todo esto siempre orbita en relación con las acciones que llevan a cabo los individuos y las consecuencias de las acciones que llevan a cabo los individuos. En el sentido de que muchas veces, si no siempre, las acciones que llevan a cabo los individuos de alguna manera los comunican, los ponen en interacción, hace que toquen a otros individuos, ¿verdad? Tanto las acciones directamente como sus consecuencias. Entonces, todo esto de las libertades y de la autonomía está en función de estas variables. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Sofía, ¿me das otro número, por favor? El 3. Valeria. Sí. Valeria, a usted le voy a asignar que me ayude con, ¿qué quiere decir esto del mal radical en María Teresa López de la Vieja? Ok. Ella habla sobre el mal radical para referirse a los planteamientos kantianos. Es lo que se metía a las inclinaciones del sujeto, al origen de la maldad, a los impulsos y a las formas de pensar. Ajá. Y este planteamiento se centró en el agente que comete lo que en el texto se identifica como malo, pero desde una perspectiva a lo interno de dicho agente. No se contempla el daño ni las consecuencias de las víctimas. Ok. Ahora sí, si me tuvieras que explicar con tus palabras qué sería el mal radical, ¿qué me dirías? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? El mal radical sería como... Ay, no sé cómo decirlo con mis propias palabras. Muy bien. Tal vez Rachid le ayuda. Disculpe, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, yo le puedo apoyar. Yo le puedo ayudar. Mal radical, ¿qué sería mal radical, Rachid? El mal radical se refiere como, viene de Kant, ¿verdad? Y se remite a las inclinaciones del sujeto. Sin embargo, se refiere mucho a lo que es, dependiendo de la persona, de si el corazón de la persona, la voluntad de una persona es mala. En este caso se estaría hablando, creo, según, ¿cómo se llama? Según la autora López de la Vieja, como un agente moral, que en el agente moral en este caso es la persona que inflige el daño sobre un paciente moral, el cual puede ser no necesariamente un ser humano, sino puede ser cualquier cosa cualquier ser vivo que reciba un daño. Bueno. No sé si eso le ayuda, profe. No, era que estaba por decirle sí, pero ¿qué es un mal radical? A ver, Okay. Grupo, ya ahora sí, abro la pregunta también al grupo. A ver, descompongamos la palabra o la noción. Un mal radical, ¿qué es un mal radical? ¿Qué significa radical? ¿A qué remite? Que es completo. De ¿Qué alguna forma. significa la palabra radical?
Alguien ahí. ¿Qué significa radical? ¿Con qué se relaciona? Extremo. Llevarlo al extremo, supongo. No. No. Como No referirse a viene la como raíz, de profe. raíz. ¿Qué viene de la Ah, raíz? Muy bien. ¿Quién fue que lo dijo? Dair y yo dijimos lo Sí, mismo, creo. Muy bien, muy bien. Dair y Ángela. Ángela. Ok, sí, es que no veo todos los cuadritos. Sí, efectivamente. Radical, de radix, radiquis. Algo radical es algo que está en la raíz. Un mal radical sería el mal que está algo así como en la raíz de la acción de los seres humanos. ¿Cuál es el problema de explicar las cosas a partir de un mal radical? De que si una acción se lleva a cabo precisamente porque uno está respondiendo a una forma de ser, ahí no hay nada que hacer. Por ejemplo, cuando se trata de explicar, qué sé yo, a una persona malvada que se comporta malvadamente como un monstruo, ¿ya? Como un loco, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, a Hitler a veces se lo ve caracterizado de esa manera. El problema es que un monstruo o un loco hacen lo que hacen y ya. ¿Por qué? Porque ni los monstruos ni los locos tienen por qué responder por sus actos. ¿Me explico? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. La maldad radical sería una maldad que una persona no puede controlar. ¿Ya? Una maldad que se posesiona de alguien o que explica lo que alguien es. Pero ese tipo de explicaciones son problemáticas en ética. ¿Por qué? Porque nosotros apelamos a que los seres humanos podemos tomar decisiones racionalmente. Y el mal radical no nos permite, en última instancia, explicar. Por eso es que para María Teresa López de la Vieja es más importante hablar de un criterio como el daño, un criterio como 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 este mal, en tanto que inmerecido, etcétera, etcétera, pero que está llevando a cabo una persona o alguien, ¿ya? Que puede dar cuenta, que puede ser responsable por ese acto. Entonces, mal radical significa un problema, digamos, en relación con la voluntad que hace que la voluntad esté completamente condicionada a actuar en función de ese mal. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver. Hay un problema importantísimo en relación con el daño como criterio ético, y es que cuando el daño lo naturalizamos, como los ejemplos, en relación de los ejemplos que dimos anteriormente, a propósito del acoso o a propósito de ciertas asimetrías éticas y políticas, el problema es que cuando lo naturalizamos, lo convertimos en algo habitual y por lo tanto en algo rutinario. O sea, algo que es más que probable que se va a seguir llevando a cabo. ¿Por qué? Porque está sistemáticamente integrado en las formas de hacer que tenemos en un contexto determinado. Permítanme para cerrar un poco acá porque está lloviendo y luego no me escuchan. El mal radical es problemático como criterio ético, precisamente porque no nos permitiría establecer responsabilidad. ¿Ya? Eso es una esquinita, digamos, del texto en la que quería que nos introdujera. Bien, ahora, Valeria, ¿me das otro número, por favor? 2. Muy bien, Alexa. Hola, profe. ¿Cómo está, Alexa? Bien, ¿y usted? Bien, bien, pura vida. Alexa, usted me va a ayudar con una definición. La definición de paciente moral. Ok, bueno, López de la Vieja define básicamente el paciente moral como aquel que padece, ¿verdad?, el mal, o sea, que sufre más bien el daño. Y de hecho ella también lo amplía a los seres que no se consideran, por así decirlo, humanos, que también tienen como la capacidad de sentir y de sufrir. Ok, perfecto. Un paciente moral efectivamente es el que recibe el daño. Esto está en la siguiente lámina.
¿verdad? Quien padece y no causa el mal. Y padecer aquí significa recibir, sufrir, por así decirlo, las consecuencias de la acción. O sí, las consecuencias de la acción que ha sido llevada a cabo. Rachel, vos me vas a ayudar entonces explicándome lo que es un agente moral. Sí. La idea del agente moral es aquella persona que inflige daño en otras. Creo que con eso se responde que es un agente moral. Sí. Vean, aquí paciente y agente son son palabras de un tipo que significa como llevar a cabo una acción. Por ejemplo, agente viene de una palabra que significa hacer, ¿ya? Agens, ¿ya? Agens en latín significa que hace, ¿verdad? El agente es el que hace, el que lleva a cabo la acción. Y el paciente tiene que ver con un pathos, que eso más bien viene del griego, que es el padecer, el sufrir, el recibir la acción en ese sentido. Ahora, el punto es, el daño como criterio ético me sitúa me sitúa al paciente como la víctima en el sentido de que está recibiendo acciones, consecuencias de acciones que ni se ha buscado ni ha propiciado, y el agente moral como aquel que lleva a cabo la acción. Varias cosas. Ahora Rachid mencionaba que podemos pensar en víctimas humanas, en víctimas como seres vivos, había mencionado también en una intervención anterior, pero incluso hasta podemos pensar en víctimas como algo más abstracto incluso, que no necesariamente es algo vivo. Por ejemplo, el medio ambiente, en general se compone por cosas vivas y no vivas, pero no es un ser vivo propiamente hablando, es un sistema de cosas, algunas de las cuales son vivas y otras no, pero el medio ambiente también se puede entender como algo que recibe un daño a partir de ciertas actividades humanas, y en eso estamos más que claros que esto es así, ¿verdad? Y por eso es que es importante que el daño como principio nos permite explicar un montón de ámbitos de acción de los seres humanos. Y eso hace que el daño como criterio sea, en ese sentido, muy, muy versátil. Y por eso es que para María Teresa López de la Vieja es importante. Por otro lado, la noción de paciente moral es importante porque es poco en la historia, digamos, de la reflexión filosófica y en la historia de la humanidad, es poco la importancia o el protagonismo que se le da a quien padece la acción, al paciente moral, a quien tiene que sufrir las consecuencias de actos determinados. Y en ese sentido, también esto sería otra de las ventajas del daño como criterio ético en última instancia. Bien, no sé si habrá alguna pregunta, algún comentario, ¿qué les ha parecido este principio, el daño como principio moral, como categoría como categoría explicativa? ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Bien, siendo así, entonces, bueno, terminamos aquí el contenido de la clase.